Hola, ¿cómo estáis? Soy Matevante y te quiero dar la bienvenida a mi resolución de la prueba PAES M2 del año 2023. La PAES regular, como dice el TEMRE. La de fin de año. Y una pequeña indicación. El problema que tú querés consultar, simplemente tenés que ir a la descripción del video y cliquear en el timestamp. Listo, te vais de una y ahí vais a ver la solución. Cualquier detalle que querés consultar, siéntete libre de comentar. Y si te gustó el video, deja un like. No te quito más tiempo y vamos para allá. Oye, la bienvenida que dan, hay que leer esto nomás, pero hasta te voy a hacer hasta un dibujo. La persona tiene que estarse tomando este medicamento y en este rango este otro medicamento. Por lo tanto, para saber cuántos días va a tener que estar en tratamiento, va a depender de cuánto tiene que consumir en cada uno de los tramos. Y aquí estamos en 2,55, así que de 2,55 de cuánto el tramo, eso se expresa como una resta. ¿Y cuántas veces cabe el 2,5 en eso? Eso me lo da la división. Entonces, con este mismo razonamiento obtenemos el otro tramo, 240 menos 200 dividido por 0,8. Y listo, alternativa E. Reescribe P de la siguiente forma, la cual es legal porque esta expresión es igual a esa. Y luego descomponís esta fracción en esos dos sumandos y te queda esto. Por lo tanto, para que P sea entero, basta que esto sea entero. Y como el 2 es primo, n más 1 no tiene muchas posibilidades, con lo que se reduce a ser más menos 1 o más menos 2. Con cada uno de estos valores, obtengo una ecuación que me va a entregar valores para n. Y los valores que me van a entregar son los que tenemos aquí. Y ninguno de ellos está prohibido, porque el único valor prohibido es menos 1. Alternativa C. La diagonal del cuadrado A es P raíz de 2, porque sabemos que la diagonal de un cuadrado es la media de su lado por raíz de 2. De esa misma forma, nos dicen que el lado del cuadrado B sería esto, y por lo tanto su diagonal habría que multiplicar el lado por raíz de 2, lo cual nos da 2p. Así que tenemos esto como la suma de las diagonales de A y B, o si consideran la suma de las dos diagonales, la verdad no es relevante porque sería multiplicar esto por 2 y eso no va a afectar. Así que el análisis basta con hacerlo con esta expresión. Y bueno, es equivalente a esta. ¿Cuál de los siguientes valores que está acá hace que esto deje de molestarme? La alternativa B, porque me va a generar una suma por su diferencia que va a ser igual a 2 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, lo cual va a ser 2. ¿Cuántos grados representa el oxígeno, sabiendo que es el 65%? Bueno, esto es el 65% de 360. ¿Y cuánto es la suma de todos los demás? O sea, el 96%. Esto es así, 96% de 360. Y una reglita de 3. Esto es el 100% para el mundo que me están pidiendo. Yo quiero saber cuánto es esto de este total. Por lo tanto, estoy excluyendo este 4%. Y bueno, quiero saber cuánto es eso. O sea, una X y listo. Estos elementos son directamente proporcionales, así que esto no se da vuelta. Nos queda esto, se cancelan esos numeritos y las simplificaciones nos dejan así la ecuación. Vas a ir multiplicando el 100, lo que te da la alternativa C. Raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cúbica, raíz cuadrada. Todo esto se puede resumir en raíces sextas. Hay que simplemente hacer uso correcto de las propiedades. Aquí el 2 va a entrar al cubo y aquí el 2 va a entrar al cuadrado. En cada caso tenemos raíz sexta de 40 y alternativa E. Yo sé que tú queréis cancelar la raíz cuadrada con el exponente 2, pero no podéis porque no sabéis qué signo tiene esto. ¿Y por qué importa eso? Porque esto es igual al valor absoluto. Y aquí queda la pregunta, ¿cuándo el valor absoluto de a menos b es igual a menos b? Cuando esto es positivo, o sea, que es la alternativa C. Papita para el loro. Esto es raíz cúbica de 2, mismo índice y listo. Alternativa potencia, entonces tenemos que la expresión original es igual a esto. Entonces aquí tenemos eso y listo. 10 elevado a x por 2 la y. Alternativa A. Para ayudarme a determinar bien, de manera más rápida, cada uno de estos puntitos, reescribo cada una de estas expresiones como 5 partido 2 por esto por este factor que va a cambiar dependiendo del tiempo transcurrido. Si simplificamos un poquito, esto nos queda como 5 al cubo por 2 y esto por 1/2 a la k. Así que para el k igual a 1, se me cancelan los 2 y me da 5 al cubo, por lo tanto no es esta. Para el k igual 2, se cancela un 2 con un 2 y me queda 5 al cubo partido 2, así que tampoco. Para el k igual 3, me queda 2 y así 2 al cubo se me cancela y me queda, si bien un 4 en el denominador, no me queda un 5 al cubo acá. Así que por descarte marcamos la D, pero igual aseguremos, k sería 4, por lo tanto tendría 5 al cubo por 1/2 elevado a 3. Y esto es 5 partido 2 elevado a 3 y efectivamente 2,5 al cubo. Alternativa D. Aquí tenéis que transformar nomás el 1 periódico y vais a obtener esto que no es más que 3 elevado a menos 2 y por propiedades de potencia, chao. Alternativa E. Cada uno de los casos de la información que nos dan sabemos cómo se expresa cada término. Por ejemplo, esto va a ser y esto p cuadrado. Ahora, lo adicional es esto, la relación que dan entre las dos cantidades, con lo que podemos decir que esto es igual a esto. Tenemos que aislar la expresión p partido q, así que cancelando esto, vamos a dividir acá por q cuadrado, obteniendo esto, y por propiedades de potencia, es lo mismo que eso. Por lo tanto, al tomar la raíz cuadrada para poder despejar la expresión, ojo que esto es positivo, porque son medidas de segmentos, vamos a tener que esta expresión es la raíz cuadrada de esto, que sería 3 elevado a un cuarto. Alternativa A.
Acá descomponemos todo lo que podamos en la expresión por la que nos preguntan, que acá sería el logaritmo de 35.000. Descomponiendo entonces esto como 35 por 1000 y 35 que es 7 por 5. O sea que tenemos esto. Sabemos que esto se va como suma. El logaritmo de 7, logaritmo de 5 más logaritmo de 10 elevado al cubo, pero eso sabemos que es 3. Entonces el logaritmo de 7 corresponde a esto y el logaritmo de 5 corresponde a eso. Alternativa C. Por interesantes propiedades que se derivan del teorema de cambio base, esta expresión que tengo acá se me transforma en más logaritmo de, en base p, perdón, de b elevado a menos 1. Es decir, el menos 1 de la base se lo paso al argumento. Y esta expresión es igual a esa, o sea, esta 2 veces, y por lo tanto tenemos menos 2 veces logaritmo de b en base p, que sería menos 12. Alternativa A. Esta población entonces se triplica cada 10 días y tenemos 50 días, o sea, 5 veces tenemos que multiplicar por 3, es decir, 3 elevado a 5 esta expresión. Por la compatibilidad de los exponentes puedo juntar el 10 elevado a 5 con el 3 elevado a 5, lo cual me va a dar 8 por 10 por 3, y eso elevado a 5, esto es una multiplicación, y esto se me transforma en 30, por lo tanto, alternativa A. Esta pregunta es de esas que no podéis contestar si no le metís mano. No puedo contestar así. Y la herramienta básica para esto es sacar factor común. ¿Cuánto? 7 elevado a 44. Por lo que nos va a quedar 7 al cuadrado menos 1. Y desarrollando eso nos queda 48. Por lo tanto, alternativa D. Ojo que esto es porque este factor nos regala un factor 7 y este factor, que es un múltiplo de 3, nos regala un factor 3. Y con esto se forma el 21. Por eso esto es un múltiplo de 21. Acá simplemente tenemos que reemplazar bien los datos. Tenemos el capital inicial M. Acá ya nos hablan de la tasa de interés, que sería n igual a 0,025. Y como son 2 años, vamos a tener un total de 8 trimestres. Recuerda que en un año te caben 4 trimestres. Así que n chico es 8. Listo. Haciendo los reemplazos, alternativa B. Aquí con mucho cuidado, porque hay que recordar que el sueldo total no imponible no está sujeto a los descuentos legales. Así que aquí hay que tener cuidado con ir a tocar el sueldo total no imponible, porque esto no se le hacen descuentos legales. Así que esto se va a sumar al sueldo líquido. Con eso ya tenemos la opción C y la opción D. Y fíjate, al final lo que tenemos que descontar es un 17 más A%, o sea, que de 800.000 tenemos que multiplicar por esto para expresar el descuento de ese porcentaje. Así que recordando que hay que sumar los 150.000, es la alternativa C. Acá tenemos un problema clásico de geometría. Tenemos que simplemente al área total restarle estas pequeñas secciones. Como esto es un cuadrado de lado A, el área total entonces va a ser A cuadrado. Y si restamos estas dos áreas, donde cada una es P cuadrado, vamos a tener esta expresión. Y haciendo un poquito de manipulación, tenemos esto, que es una diferencia de cuadrado equivalente a este producto, que es la alternativa B. Ya, después de todo el bla bla bla, lo importante es determinar la función que tiene esta gráfica. Como una función afín, sabemos que es de la forma mx más n, con lo que quiero decir que hay que determinar m y n. El n, que es el coeficiente de posición, sabemos que es 1. Y el m lo tenéis que sacar con el cociente entre los movimientos horizontales, que aquí sería de 90 unidades, y los verticales, que ojo, no es 10, es 9, así que la pendiente sería 9 dividido 90, o sea, un décimo, y por ende m 0,1. Es la alternativa D. Ojo, aquí estamos considerando la variable x, y aquí la están considerando como la variable t. No hay problema con eso. Me gustaron acá los distractores, sobre todo la C, porque, claro, la gente se queda con la forma de la curva y no con las propiedades de la curva. Las coordenadas de los puntos tienen que mantener el producto constante, pero acá el producto es 15 y acá es 12, así que no es la C por si acaso. La D no es ni a palo, ya, no. Ok, así que tenéis que ir probando acá. ¿Quiénes tienen un producto constante? Acá tenemos 40, 40, 40. Oh, qué coincidencia, es la A. Como acá tenemos un caso de proporción directa, vamos a tratar de sacar la constante proporcionalidad sacando la pendiente que pasa por estos puntos. Tú cachai que la recta que representa la proporción directa con las funciones lineales. Y para eso nos vamos a ayudar contando la unidad de las cuadrículas. Como esto es 150 y tenemos 3 cuadrículas, dividimos por 3 y nos da que esto va de a 50. Lo mismo pasa acá. Tenéis 3 cuadrículas para 171. Y sucede que 171 es divisible por 3. De hecho te da 57. ¿Cómo sabéis que es divisible por 3? Por la suma de sus dígitos, que te da 9. Listo. Criterio de divisibilidad del 3. Y ahora, para determinar la constante de proporcionalidad, necesito las dos coordenadas de un punto. Y como es más fácil andar sumando de a 50 que de a 57, voy a completar lo que le falta acá, al 171. Simplemente 150, 200, 250, 300. O sea que acá tenemos 300. Y por lo tanto, si cociento S, la masa en gramos de sacarosa, con la masa en gramos de agua, esto tiene que ser igualito a, súper importante el orden, y listo. Simplificáis por 3 y despejando S, llegáis a la alternativa C. Hay que leer con mucho cuidado esta de la araña. Es tanta información que uno tiene la dificultad para determinar cuál es la información relevante y cuál no. Pero tomándonos acá del ejemplo que nos dan entre Fahrenheit y Celsius, marco con verde la curva dependiente y con azul la curva dependiente. ¿De dónde me puedo tomar para esto? Bueno, de cuando Celsius es 0. Mira, rosado es la línea para 0. Vamos a hacer acá un zoom. Entonces, cuando Celsius es 0, tengo que compensar con 32 para obtener los Fahrenheit,
Y bueno, vamos viendo que a medida que los Celsius crecen, también crece Fahrenheit. O sea, que a los 32 iniciales le estamos agregando algo. Entonces acá había un número positivo y como esto fue creciendo cada vez más, a medida que esto crecía, listo. Hay un numerito positivo ahí que está multiplicando a mis Celsius. Entonces ahora, lo mismo ahora con Delisle y Newton. Azul para la dependiente, verde para la libre. En este caso, verde iría Newton y azul iría Delisle. Qué raro el nombre. Nos volvemos a fijar entonces en el punto en que la libre es 0. La libre, que es Newton, en 0 es justamente 0. Y para llegar a Delisle tengo que compensar con una sumita, con agregar, con subir este puntito. Por lo tanto, esto es positivo y por ende ya no es ni la A ni la D. Ahora hay que determinar el signo de A. Es decir, a este B, ¿qué le vamos haciendo a medida que Newton crece? Y a medida que Newton crece, esto está decreciendo. O sea, le estamos quitando una cierta cantidad de Newton a esta curvita para que decrezca. Por lo tanto, A es negativo. Alternativa C. Como la inecuación está en X, tenemos que resolver primero eso. Resolver la inecuación en X. Vamos a amplificar todo esto por 30 para eliminar los denominadores. Eso nos va a dejar 24x menos 5m menor que menos 3 más 20x. Luego tenemos, porque puedo pasar el 3 sumando, no hay problema con eso. Y tenemos que restar 24, lo que nos queda menos 4x. Ahora si divido por menos 4, sí se me va a invertir el signo, la dirección de la inecuación, con lo que el conjunto solución van a ser todos los valores reales menores a esta expresión. O sea, así va a quedar. Y por ende, esto tiene que ser menos 2. Y ahí nos queda una ecuación. ¿Qué sería esta? Y al resolverla, vamos a llegar a que m es menos 1. Alternativa A. El computador A entonces se demora P segundos y el computador B, cuidado, se demora en una pura ejecución un tercio de esto, porque esto es lo que se demora para 3 ejecuciones y se demora lo mismo en cada una, así que cuidado ahí, esto es P sexto. Ahora, ejecutado el algoritmo n veces, el computador A se va a demorar esa cantidad y el computador B se va a demorar n P sextos. Ahora, ¿qué relación me dan entre esto? Me dicen que el más rápido va a demorar 60 segundos menos que el otro, y el más rápido es B, se demora menos, así que la ecuación que nos va a quedar va a ser que np sextos es igual a np menos 60, y al resolver esto vaya a llegar a que P es 72 partido n. Y justamente es P lo que demora el computador más lento, es decir, A, en ejecutar el algoritmo. Alternativa A, jajaja, que son pesados. Una A y una A. Inicialmente, uno con esa información, uno dice, aquí se cumple que X más Y es Q, y que con esta información decimos, bueno, por cada adulto son M pesos y en total serían X por M, y por cada niño que tenemos Y, tenemos N, y todo esto da P, y nos quedaríamos contentos con esto. Pero acá nos dicen algo nuevo. 3 cabros chicos hicieron berrinche y no quisieron ir, o sea, que aquí vamos a tener que hacer un cambio, y además se rajaron los adultos porque justo había descuento, y además nos cambian el total. Entonces, esta ecuacioncita también hay que cambiarla. La relación es nueva. Si M era el precio de la entrada con un 30% de descuento, entonces nos va a quedar el 70% de M, o sea, ese es el nuevo precio de la entrada. Y aquí vamos a tener que cambiar la cantidad de niños porque ahora no hay Y niños, sino que hay Y menos 3. Por lo tanto, esta ecuación se transforma en esta ecuación, que es equivalente a la anterior, simplemente hay que restar 3 en ambos lados. Y esta ecuación se nos cae porque, como dije, el tema de los niños y el precio de los adultos. Entonces sería esto lo que aporta en gasto los adultos, o la ganancia, la verdad. Sería esta la parte de los adultos y esta la parte de los niños, que nos dicen ahora ese total es K. Alternativa A. Alto ahí, no tan rápido, que este problema no parece ser lo que es. Quieren que esa igualdad se cumpla para todo número real X, es decir, quieren que esto tenga infinitas soluciones. Para eso nosotros tenemos que ir y detectar quién es el coeficiente de X y quién es el coeficiente libre. Bueno, si agrupáis todas las X en un lado y agrupáis los términos libres en el otro, vaya a tener que la ecuación es equivalente a esta ecuación. Y es entonces, para que esto no dependa de X básicamente, esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0, porque así tenemos una igualdad que es consistente, independiente de lo que valga X. Y adivina qué tenemos acá, un sistema de ecuaciones, que bueno, lo podéis resolver de la forma que más te acomode. Yo voy a amplificar por 2 esta ecuación y se la voy a restar a la de abajo para eliminar las P. Me va a quedar una pura Q, y como estoy restando, esto sería menos 4, pero al restarlo es un 4 que se suma y me queda 5, o sea, Q más 5 igual a 0. Con eso, Q me va a dar menos 5, y como es respectivamente, la única alternativa que tiene el menos 5 es la B. Esta se puede atacar de varias formas, y a la vista de la alternativa yo lo voy a hacer de forma geométrica, es decir, que cada ecuación represente un par de rectas paralelas. Aquí son rectas coincidentes, y aquí justamente voy a tener mis rectas paralelas. La pendiente acá es menos 1, aquí también, pero el coeficiente de posición aquí es Q, y aquí es Q partido K, y no hay problema con dividir por K porque es distinto de 0. Alternativa B. El primer sistema tiene infinitas soluciones para A igual 0, pero no tiene solución única para A distinto 0, de hecho siguen siendo infinitas. Este sistema, cuando A es 0, tiene solución única, porque esto es una recta común y silvestre, y esto es una recta vertical en X igual 1, y
ya, no hay infinitas. Sin embargo, si A es 0 en la tercera, sí vamos a tener infinitas soluciones. ¿Pero por qué? Porque si A es 0, esta ecuación se satisface para cualquier valor de x e y. Por tanto, una vez que yo encuentre un valor que me satisfaga acá, también me va a satisfacer inmediatamente acá, porque acá me vale todo. Ahora, tendrá solución única para a distinto de 0. Si a distinto de 0, podemos simplificar y tenemos esa ecuación que representa una recta que es no paralela a la de la primera ecuación. Listo. Va a tener solución única para a distinto de 0 y es la alternativa C. Acá está la información clave. El nivel inicial del agua se refiere al coeficiente de posición. O sea, está diciendo que n, ¿qué cosa? Es 4 veces la pendiente. Eso es la pendiente, lo que aumenta cada hora. Y aquí nos están diciendo que si la función es una función f, entonces al evaluarla en 1, eso nos da 500. Y bueno, si la función es de la forma clásica, es decir, mx más n, ocupando esta información y en x reemplazando 1, vamos a tener que 500 es igual a m por 1, ¿sí? Que ahí evalúe el x, más 4m, que es reemplazando la n. Y listo, con esta igualdad nos queda que 500 es igual a 5m y por lo tanto m es igual a 100. Pero ojo, nos preguntan por el nivel del agua al cabo de 5 horas, es decir, por f de 5. Y esto va a ser 100 por 5 más, ojo que acá tenemos 4m, o sea, 400. Por lo tanto, la respuesta final es 900. B. Acá hay que hacer lo que hay que hacer. En una ecuación cuadrática nosotros sabemos que podemos conocer la suma de las soluciones y el producto de las soluciones sin conocer a las soluciones explícitamente. Así que simplemente reemplazando, la suma de las soluciones es menos 1 partido 5 y el producto es menos 5 partido 5. O sea, todo esto da un quinto. Ay, que no se te pase que aquí está elevado a menos 1. 5. Si no cae de cráneo en esta. Alternativa A. Si inicialmente la empresa llevaba ese volumen de sal en cada paquete, ahora lleva ese volumen. Y lo que deja de incluir va a ser la diferencia. Por lo tanto, me sacáis factor común y con esto ya podéis medio que descartar la alternativa. Porque ya no es ni esta, tampoco va a ser esa y esto no puede ser eso. Entonces, bueno, por descarte podéis hacer esa, pero ya. Igual hagamos el cálculo, pero no calculando el cubo este ni calculando el cubo esto. Tenemos una diferencia de cubo, o sea, 8 menos 7 por 8 al cuadrado más 8 por 7 más 7 al cuadrado. Y te va a quedar esto, que si sumáis, efectivamente te da 169, que es 13 al cuadrado. Alternativa A. Primero hazte el dibujito con esta información, considerando esto. La altura mide 3 centímetros más que el lado AC. O sea que si la altura mide x, AC va a ser x menos 3. Con lo que nos quedaría este dibujo. Así. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Pitágoras, pues compadre, Pitágoras. ¿Por qué? Porque como esto es un triángulo isósceles, esta altura cae en el punto medio. Y tenemos entonces una expresión para ese lado, que sería x menos 3 medios. Y el pitagorazo va acá, permitiéndonos plantear esta relación. Y bueno, ahora hay que empezar a desarrollar. Por ejemplo, acá podéis multiplicar por 2 al cuadrado, toda la ecuación, con lo que quedaría así, y cachai que esto se va a convertir en 24 al cuadrado, propiedades de potencia. Desarrolláis esto, y obtenéis 5x cuadrado menos 6x más 9, con lo que te queda eso, que sería la alternativa D. Y hay varias formas de poder hacer esto, tomar la reflexión. Pero en esencia, vamos viendo lo que le pasa al vértice. Si el vértice está en menos 1, menos 1 y lo reflejo respecto al eje Y, se transforma en 1, menos 1. Pero si ahora esto lo traslado por el vector 0,1, esto se me transforma en 1,0. Por lo tanto, la función que me va a quedar en su forma canónica va a ser x menos 1 al cuadrado más 0. O sea, la alternativa B. Bien, como esta función con este dominio me da la altura del agua que va quedando en el estanque y me preguntan por el tiempo que tiene que pasar para que esa altura sea 2b tercios, entonces la ecuación es clara. Básicamente para que t, esto vale eso, lo que nos lleva a esta ecuación. Y hay que resolver nomás. Amplifica por 3b y resolvís una ecuación algebraica común y silvestre. Listo, esta es la solución. Para ese tiempo se alcanza lo que nos piden, alternativa B. Tenemos que determinar entonces la medida de la superficie que queremos pintar y teniendo en cuenta que se necesitan 3 manitos de pintura. Entonces, sin cagarla, son esos centímetros y estos centímetros. O sea, tenemos 5 metros de altura, 7 de base y esto se divide por 2. Pero además, como son 3 superficies, lo multiplico por 3 y esto me da 105 dividido 2 y eso es 52,5. Ojo, en metros cuadrados. Y listo, con un tarro de 1 galón tenemos 40 metros cuadrados y luego la mitad de uno que van a ser 20 metros cuadrados vamos a tener de sobra y vamos a cumplir el mínimo. Alternativa D. Llegaron las homotecias y aquí es súper importante esta información como también esta. ¿Por qué? Porque es este cuadrado convirtiéndose en este, es el contexto. Y además nos dice con esta información en verde que P es el homólogo de B. Entonces el centro de homotecia es A, R es el homólogo de B y Q es el homólogo de C. Ya con tener la homología podemos descartar A, porque bueno,
oye, algo que mide 3 se está convirtiendo en algo que mide 2. Ni a palo una rotación porque la rotación es un movimiento rígido. Esto tampoco es cierto, aunque si bien la figura se achica, está invertida. Por lo tanto, en realidad la razón de potencia es negativa. Y con eso nos queda la alternativa C y la alternativa D y podríamos tentarnos con esto, porque esto es 3, esto es 2, pero ojo, es esta medida la que yo debo multiplicar para obtener esta. Y si multiplico por el valor absoluto, ojo, de 3 medios a 3, no obtengo 2. Entonces, por eso es importante lo que está acá en azul, por el orden. Si yo hubiera pensado que este segmento se convierte en S, claro, sería eso. Y por descarte uno ya puede decir que es la C. Pero ¿por qué es la C? Bueno, es simplemente porque responde a la fórmula de una motesia aplicada a un punto con centro en el origen. Chao. Alternativa C. Una lectura de la información te lleva a que todo se reduce a calcular el volumen de un cilindro cuya altura son 20 centímetros y cuyo radio, no la vayan a cagar, por favor, son 3 milímetros. Te aviso el tiro que si el radio lo tomabais como 6 milímetros y así la transformación en unidad y todo lo que va a llegar a esta. Cuidado, como esto está en centímetros, lo transformamos en la unidad que corresponde y bueno, ahora hacemos pi por el radio al cuadrado, lo que sería el área basal, y se multiplica por la altura, lo cual nos va a llevar a la alternativa A. Entonces recabemos información. C es real negativo. El vector está en el segundo cuadrante, es decir, si acá C es negativo, acá tenemos que A es negativo y B es positivo. Entonces yo voy a empezar a correr por la última. B, que es positivo, A es negativo, C es negativo. Suma de dos negativos es negativo, o sea, primera coordenada positiva y segunda negativa. Listo, está en el cuarto cuadrante. Y eso siempre va a ser así, ya que todos tienen sus signos estrictamente menores o mayor que 0. Aquí tenéis que hacer lo que hay que hacer. Traslada el punto que te dicen. Obtení menos 3,4 y ahora rótalo en 90 grados. Listo. Ojo, centro en el origen. Alternativa D. Una vez leído el enunciado, el contexto se traduce a que a este punto se le va a aplicar esta traslación. Entonces, aplicada esa traslación, ¿cómo volvemos a trasladar el punto resultante para terminar acá? Eso se plantea de la siguiente forma. Al punto de coordenada 3,4, una traslación por el vector B, y a eso le aplicamos un vector que vamos a determinar de tal modo que me dé menos 1,0. Bueno, la suma de todos estos vectores se resume en eso, y por la definición de igualdad entre vectores, la coordenada en X debe ser igual a la coordenada en X y la coordenada en Y debe ser igual a la coordenada en Y. En cada ecuación, acá despejamos A y en esta despejamos B. Lo que obtenemos es que entonces este vector es el vector Q, la alternativa C. Y las coordenadas de W son entonces A más C y B más D. Por tanto, para que W esté en el primer cuadrante, necesito que tanto la primera coordenada sea positiva como la segunda. ¿Quién de todo esto me lo asegura? La E, no hay nada sobre el signo, solo que son iguales. La D me da un orden, pero al final todos son positivos, por lo tanto la suma es positiva, esta suma es positiva y listo, la D. Simpático este problema. Presenta la primera dificultad porque es difícil de imaginar las coordenadas o el dibujo de este triángulo, sobre todo porque, bueno, las coordenadas están expresadas en P es negativo. Acá podemos observar algo, por ejemplo, también acá, y es sospechoso. Pero, bien, ¿qué podemos hacer entonces? Fíjate que hay muchos P multiplicando, por lo tanto, piensa que le estáis haciendo una motesia a esto de razón 1 partido P. Entonces, tenéis estas coordenadas. Por supuesto que después vamos a tener que volver a multiplicar por P para compensar, pero fíjate que esto es positivo, este es negativo, te resta un negativo, esto es negativo, dividido un negativo, positivo. Bien, en un dibujo chafa, ahí ubicáis A'. Esto no sabemos d'ónde va, pero supongamos que acá esa medida. Bueno, y voy a marcar acá para que después no me reten. Pero esto significaría que en esta línea va a vivir B' y C'. Ahora, a esta altura justita está B' y aquí justito está C'. Tenemos B' y tenemos C'. Y si se entiende bien la teoría detrás del dibujito que acabamos de hacer, debería ser ahora evidente que acá hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, calculemos el área de este y luego nos devolvemos. Recordando que tengo que multiplicar por P cuadrado. Ojo, ya no por P, porque lo que quiero ahora es recuperar el área. Acá tengo 1 y acá tengo P menos 2, P menos 1. Así que el semiproducto de esto con esto y lo multiplicamos por P cuadrado. O sea, P cuadrado medios por esta expresión, lo que nos da menos 2 y cancelamos obteniendo menos P. Esto tiene todo el sentido del mundo, porque como P es un número real negativo, menos P es positivo y sin ningún problema, alternativa C. Acá no hay mucho que decir porque se lee el contexto y listo. Esto es el seno de 60, no el coseno. El error está en el paso 1, alternativa A. Y acá tenemos otro caso de la media telaraña, así que destaquemos para no perdernos. Aquí los días de lluvia, con verdecito, los milímetros de agua lluvia en azulito. Además, expresemos el índice de lluvia diaria, que bueno, va a ser el agua llovida versus los días que llovió.
Así que ahora, porfa, a interpretar bien el gráfico. Aquí hay líneas, puntitos. Por eso era importante que está aquí, ¿cachai? Pero no solo eso, hay que leer bien esta partecita. Esto es lo que corresponde a enero, esto es lo que corresponde a febrero, esto es lo que corresponde a marzo y así. Por lo tanto, vamos a analizar esta expresión y no vaya a cometer el error de irlo a analizar todos los meses. Solamente revisa la alternativa. Entonces, el mes de mayo está acá, el mes de agosto está acá, junio está acá y octubre está acá. Y bueno, y el total de cada mes te lo da siempre, por ejemplo, para mayo, por ejemplo, para febrero, acá. Es este momento el que me dice el total. Lo mismo que la lluvia total, sería ese puntito ahí. Entonces, en lo que es mayo, la curva azul y la verde terminan casi en el mismo lugar. Entonces, esto, acá el índice es casi 1. ¿Y qué pasa en los otros meses? En junio, en agosto y en octubre, que la curva azul está yendo por debajo de la curva verde. O sea, que independiente del número que me esté dando al final de cada mes, lo estoy viendo por un número más grande y por ende, en estos lugares, el índice ya está garantizado ser estrictamente menor a 1. Por eso, alternativa A, mayo. Bueno, como en todo problema que hay que ir verificando y que hay que hacer pasar así punta y codo, yo siempre reviso por el último. El rango intercuartil de los puntajes de los estudiantes de japonés y el de los estudiantes que estudiaron alemán son iguales porque para ambos grupos la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil es igual. 70 menos 30, 40. 80 menos 40, 40. Perfecto, es la alternativa D. Ni pierdo tiempo en mirar las otras alternativas. Más allá del contexto, al leerlo nos damos cuenta que es irrelevante, lo importante son las tablas. Sale rápido que, dado que son muestras simétricas, esta muestra tiene promedio 4 y esta muestra tiene promedio 9. Por tanto, son distintos promedios. Pero además, la muestra que tenemos acá se obtiene a partir de esta, sumándole a cada dato 5. 3 en 8, 4 en 9, 5 en 10. Por lo tanto, la desviación estándar no cambia. Entonces, misma desviación estándar, distinto promedio, alternativa B. Acá tenemos que echar mano de una propiedad que tiene el promedio, súper interesante, porque nos dan el promedio de un grupo, nos dan el promedio de otro grupo, pero entre esos dos grupos se hace la muestra total. Y con eso simplemente tenemos que ponderar los promedios de cada grupo en relación al porcentaje de elementos que conforman dicha muestra. O sea, los del grupo 1 tienen promedio P. ¿Y cuántos dieron la prueba? Bien, X más 2Y. ¿De un total de cuánto? 3X más 3Y. O sea, y por otro lado, siguiendo la misma idea, en el grupo del horario 2 fueron ahora 2X más Y alumnos de un total de nuevo de 3X más Y. Y listo, estas son fracciones totalmente compatibles, tienen el mismo denominador. Mira ahí la alternativa y cachai que es la A. Acá simplemente casos favorables divididos casos totales. Básicamente la persona va a ganar si le sale un numerito primo en este lugar. Y bueno, del 1 al 10, ¿cuántos números primos tenemos? Tenemos el 2. No vaya a pensar que el 1, ahí estáis pisando. No. Son esos 4. Por lo tanto, acá hay 4, aquí hay 4 más, tenemos 8. Un total de 8 casos favorables. De un total de 40. Y con esto tenemos simple y llanamente un quinto alternativa A. Gracias, tío Denre. Que los sucesos A y B son independientes entre sí significa lo siguiente, es decir, que la probabilidad de que sean ambos es igual al producto de las probabilidades de cada uno. Me dan la información de la probabilidad del evento A y la probabilidad de la intersección entre A y B. Así que nada, se resuelve simplemente la ecuación. Tenéis 0,3, tenéis acá 0,6 y tu probabilidad del evento B que no conocí. Y listo, esto te va a dar 0,5. Probabilidad alternativa C. Acá de nuevo tenemos que resolver por casos favorables divididos casos totales. Solo que tenemos que echar un poquito de mano a combinatoria para ver los casos totales y los casos favorables. Los casos totales son 17 sobre 4, porque quiero hacer una extracción sin reposición de 4 elementos de un total de 17. Punto. Así se sacan todos los casos totales. Y los casos favorables, claro, van a ser todas las extracciones de 4, pero puras extracciones que me sirvan. Entonces van a ser de puros números impares. ¿Cuántos números impares tengo del 1 al 17? Tengo 9. Y por lo tanto, los casos favorables van a ser 9 sobre 4. Así que ahora tomamos los cocientes. Listo. Alternativa E. De nuevo, casos favorables dividido casos totales. Y aquí estamos viendo duplas. Así que todas las duplas posibles las calculo con un 30 sobre 2. Y de esas duplas solo me sirve una. Por lo tanto, casos favorables, 1. Y listo. Ahora, si te sabía algunas cositas de los números combinatorios, vas a saber que inmediatamente esto es 30 por 29 partido 2. Y esto no te demoráis nada. Fíjate que, para que después no digan que hago los cálculos muy rápido, esto es casi 900. Sácale una vez el 30, o sea, 870. Y ahora eso dividido por 2 para simplificar, y eso va a ser 435. Alternativa B. Para poder determinar si hay intersecciones o no de la gráfica F con el eje X, ustedes saben, tú cachai, discriminante negativo. Y en el caso de esta función, su discriminante es 9 menos 4AC. Entonces, ¿cuál de estas informaciones me ayuda a garantizar que esto va a suceder? La primera información convierte el discriminante en esta expresión, de la cual no tengo garantizado los signos. O sea, esto podría ser positivo, podría ser negativo. Ahora, si yo le impusiera, de nuevo, mi deseo de ser negativo, mira, acá tení 2 cuadrados. 3 al cuadrado menos 2A al cuadrado. O sea, voy a aplicar una diferencia de cuadrado. Pero como a mí me incomoda verlo así, ¿qué cosa? Ah, bueno, van a cachar. Voy a multiplicar por menos 1, o sea, esto sería equivalente a eso. Y esto me queda así. Entonces, esto es una expresión que depende de A.
y por lo tanto se puede graficar como una parábola. Tenéis por acá, menos 3 medios y tenéis por acá 3 medios y esta función se ve algo así. Bueno, en realidad mucho más así porque aquí tiene que haber un menos 9, pero ok. Y entonces aquí tú podéis ver que esta expresión sería positiva en estos tramos. Así que ya. Pero no tengo esa información. No la tengo. Sin embargo, la información 2 me la da. Así que si llego a combinar estas dos, se puede. Pero tengo que asegurarme de que esta información no debe también necesite de la primera. Ojo, siempre cuidado con eso. Pero con eso retrocedemos a esta situación. Pero la verdad es que no basta con la segunda información. Porque aquí tú puedes decir, claro, que A es mayor que 3 medios. Pero no, la verdad es que 2 sí necesita la información A. Porque esto solo me habla de la concavidad que va a tener mi función. O sea, puede ir así, 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 así. Esa es la incidencia que tiene A. Y por lo tanto, el C puede ser lo suficientemente grande como para trasladar a esa función y dejarla sin intersectar, como así también puede ser más pequeña de manera que la va a intersectar. O sea, el problema de esta información es que no me ataja a la C, me la deja libre. Por lo tanto, sí necesito ambas informaciones, alternativa C, ambas juntas. Básicamente te están diciendo cuáles de estas condiciones te asegura que esto es un trapecio. Esto es el área del trapecio. Y el paralelismo, sí, me sirve. Pero, ojo, acá no me están diciendo ni me dan información de que esto sea la altura del trapecio. Así que esto es puro bluff y, bueno, necesitamos más información. No se puede garantizar que esto sea una altura necesariamente. Alternativa E. Si te manejáis con las medidas de tendencia central, sabéis que el indicador que tú necesitáis acá es la mediana. El promedio es puro bluff, porque es la mediana la que me habla de la mayoría de la muestra. Obvio, si me habla del 50%, bueno, me habla de la mitad, pero me cachai. Ahora, ojo, me piden que la nota sea superior a 5.2. O sea, al menos el 50% de los estudiantes tengan nota superior. Y si me dicen que la mediana es 5,3, o sea que por lo menos un 50% de estudiantes tuvo nota mayor o igual a 5,3. Y con eso estamos tiquitaca, 2 por sí solas. Alternativa B. Bien, como queremos conocer la varianza de la edad de un grupo de 30 personas, si bien el promedio se necesita, el rango no me sirve, pero si me dais la varianza del mismo grupo a cada uno de ellos restándole 3 años, sabemos que la varianza no cambia. Así que justamente son las mismas varianzas. Alternativa A, 1 por sí sola.